vamos a ocuparnos del tema que seguramente va a tener mayor repercusión en el debate de los argentinos que trabajan y los que no trabajan, porque, a ver, ayer se publicó en el Boletín Oficial, o sea, ya está publicado en el Boletín Oficial, un decreto de necesidad de urgencia del Ejecutivo del presidente Milei, vinculado con el derecho a huelga. ¿En qué sentido? No es novedoso que haya servicios que se consideren esenciales, lo hablábamos temprano con una enfermera del sector salud de Córdoba. Lo que hace el decreto del presidente Milei es ampliar las actividades que son consideradas esenciales a los fines de la cobertura porcentual de servicios en casos de huelga. Hay servicios que son esenciales como salud, que debe cubrir el 75% en caso de conflicto gremial, y se amplía a otros servicios, a otras actividades que se las declara de importancia trascendental y que deberían cubrirse un 50% de los servicios, por ejemplo, en casos de industrias como la alimentaria, la metalúrgica, la construcción, los bancos, cosa que, de hecho, en la actividad actual no ocurre. Si hay paro de banco 100% y listo. Desde la CGT dicen es inconstitucional y van a ir por vía judicial. Desde la Unión Industrial Argentina dicen es constitucional porque no afecta al derecho a huelga, sino que modifica las formas de ejercer ese derecho. Vamos a preguntar al que sabe. Está en línea el doctor Diego Armesto, que no solo es experto en derecho constitucional y derechos humanos, sino que habitualmente nos ayuda a aclarar estos temas. Diego, gracias por atendernos. Buen día. Hola Miguel, buen día. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos, porque es un tema que va a pasar claramente por una discusión de corte político y demás, pero que necesitamos tener un eje del derecho constitucional. Sí. ¿Avanza el Ejecutivo en lo que no le corresponde o en lo que no puede avanzar en este DNU o no? A ver, va un poco de historia. Primero, como siempre digo, estoy de acuerdo con el fondo, no con las formas. Es decir, el mecanismo no es el DNU. Es decir, no hay necesidad y urgencia. Esto ya lo intentó Menem, lo intentó De la Rúa y la justicia se lo declaró inconstitucional. Pero como al actual gobierno a veces le falta conocer un poquitito la historia, se ve que los que escriben los decretos no lo saben. Y en segundo lugar, hay un elemento fundamental. Acá vos no estás limitando. A mí y esto voy a ser claro, es decir, en realidad la CGT ni la UIA, acá el que están limitando el derecho es a nosotros los ciudadanos. El presidente tomó la atribución por un decreto de necesidad y urgencia de limitar un derecho. Y acá voy a la segunda parte que creo que se están olvidando todos en la película. A partir de la reforma del 94, la Argentina tiene con jerarquía constitucional tratados. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, último intérprete de la Convención Americana, dice que toda limitación de derechos, porque acá no están limitándola, porque esto muchos lo van a tomar que, bueno, con esto acabamos con la CGT, no. Acá están limitando el derecho mío, el de Miguel, el de Francisco, el de Juan, el de Pedro, porque nosotros tenemos el derecho a huelga. A mí no me manda un sindicato a hacer huelga. Entonces, ese derecho que están limitando, ¿sí? Por medio de un decreto de necesidad de urgencia, está afectando un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el artículo 30. Pero es más, al declarar esencial, el presidente, que siempre le encanta saltar el Congreso, porque mucho el Congreso no le gusta, automáticamente, ¿sí?, está llevando la cuestión a él definir qué es esencial. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo en la opinión consultiva 686, sino también en la 2721, establece que lo esencial es cuando está en juego la vida y la libertad de las personas. Entonces, ¿por qué te van a limitar un derecho a huelga? ¿Por qué no te quieren quitar? Entonces, no es un DNU contra la casta sindical, es un DNU contra los trabajadores.
Fuerte la Esto sí. definición, Diego, Sí, porque, sí. bueno, no ignora que esto es un debate muy, muy intenso en la sociedad argentina. El derecho, siempre caemos a este punto, ¿no? El derecho a huelga, que debe ser sagrado, no debe entrar en conflicto con otros derechos tan sagrados como el derecho a huelga, que es lo que finalmente se termina discutiendo, doctor Armesto. Si hablamos del tema salud, que es el que se lo Obvio. visualiza más fácil, el derecho a huelga no puede impedir la atención de personas que requieran atención de salud. Sí. Pero le cuento algo, Miguel. Eso ya está en la ley. La salud, la seguridad y el transporte aéreo están en la ley. Ahora no tengo en la memoria, creo que es 877 termina, pero no me acuerdo qué número tiene adelante. Que es la que modifica el decreto del artículo 24. Entonces te están mintiendo también con eso. Porque Bien. ya está en la ley. Lo que hicieron fue, mediante este juego que hacen constantemente, ¿sí? De modificar por decreto leyes, ¿sí? De reglamentar leyes, de buscar la vuelta, de instalar cuestiones que no son para resolver cuestiones que hacen a las asociaciones sindicales, Miguel. El decreto este no está modificando la ley de asociaciones sindicales, no está tocando a los sindicatos. La ley esta es una ley laboral, es una ley de trabajadores. Entonces, este decreto no está modificando, porque el debate va a ser, bueno, contra el sindicalismo. No es contra el sindicalismo, es contra vos, contra mí y contra todos los ciudadanos. Ariel Rodríguez pregunta desde Cadena 3 Buenos Aires. Ariel. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué hace, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Dos preguntas vinculadas con esto. Una medida similar, si no me equivoco, en el DNU 70 ya fue recurrida judicialmente en primera y segunda instancia. ¿Qué diferencias tiene este DNU o va a correr la misma suerte, teniendo en cuenta que este antecedente es muy reciente? Y por otro lado, pregunto, si hay ya actividades que tienen una declaración de servicio esencial y no hay mayores problemas de los gremios allí para brindar este servicio en caso de huelga. ¿Por qué son tan reticentes en otras áreas y hablan de limitación del derecho de huelga? Porque, a ver, vuelvo a repetir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos te define el derecho a huelga desde la Convención en la interpretación, que es todo aquello que ponga en vilo la vida y la libertad de las personas. Entonces, salud, transporte, es decir, ponen en jaque, y bien lo explicaba Miguel, que dijo a la mañana con una enfermera de ahí de Córdoba, te pone en jaque el sistema. Es decir, vos no podés tener un hospital del 100% parado, tenés que asegurar un servicio mínimo. Lo dice la Corte Interamericana, lo dice la Corte Europea. Ahora, lo que vos tenés acá, y hago la apuesta acá en vivo, Miguel, y vos, Ariel, la justicia laboral lo va a declarar inconstitucional rapidísimo, si el Congreso no reacciona rápido. Porque acá hay algo más, en el decreto 7023, que como bien vos dijiste, está parado en la Corte, pero tiene una medida cautelar con sentencia aparte, en primera instancia y en Cámara, el capítulo 5, no nos olvidemos que en el medio apareció un proyecto de Martín Tetaz de reformar la ley 2744 y el gobierno lo paró para que no le hagan un paro. Tenemos que hacer una memoria corta. Y en segundo lugar, esto de los servicios esenciales, vuelvo y reitero, lo intentó Menem por decreto, lo intentó De la Rúa por decreto, y también se lo paró la justicia. Vuelvo a repetir, lo importante acá, y vuelvo a repetir, el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que por más que le guste o no a la palabra derechos humanos a un montón de gente, pero están en la Constitución, establece que la única forma de limitar derechos, es decir, limitar las libertades de las personas, es por medio de una ley formal, es decir, una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. Está tan interesante lo que estás planteando. Primero, la referencia última que acabas de hacer, me salió el tuteo, perdón, te trataba de usted. No, por favor. Ya no tiene retorno. Digo, dijiste, a mucha gente no le gustan los derechos humanos. Creo que no le gusta la asociación del término derechos humanos con ciertas cuestiones que ocurrieron en la Argentina. Pero cualquier persona, cualquiera, de cualquier ideología,
tiene plena conciencia de que tiene derechos humanos, cada uno, y que los va a hacer valer. Entre esos derechos está, si sos trabajador, el derecho a protestar y el derecho a huelga. Ahora, Exacto. cuando se marca que no es nuevo, que hay tareas esenciales que deben ser cubiertas en cierto límite o en cierto porcentaje, al margen del decreto actual, el último de Milei, Sí. en la práctica todos sabemos que eso no se cumple. Si el No, transporte obvio. aéreo, si el transporte aéreo es un derecho esencial, todos sabemos que si 6 gremios se ponen de acuerdo, te paran todo el transporte aéreo en la República Argentina, así tengas que hacer un trasplante que un avión tiene que llevar, un órgano, se para. ¿Cómo se Sí, encuentra el totalmente. punto intermedio entre el derecho, Bueno. que lo has dejado clarísimo, cuáles son los límites, y los derechos humanos de quienes son víctimas del ejercicio del derecho a huelga? Bueno, ahí cuando hay una colisión normativa, es decir, que bien vos estás diciendo, hay una colisión entre el derecho a la salud, ponele, y el derecho a la huelga, vos tenés que buscar el equilibrio que lo buscan un imparcial, que debería ser, en un caso en el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, que no sé si tenemos, se llama Subsecretaría de Trabajo, Sí. o el órgano jurisdiccional, la justicia. Entonces, acá, cuando se hacen estas cosas, vemos cómo falla todo. Es decir, estamos con un cuerpo enfermo donde cada órgano está fallando, porque no terminan de cumplir el rol que tienen que cumplir, porque todo es una especulación política. Este es el problema que yo veo, es decir, porque voy a dar un ejemplo práctico con tema este. Ahora la Comisión Bicameral de Decreto de Necesidad y Urgencia deberá tratar en la comisión si el DNU reúne o no los requisitos y si lo acepta o rechaza el Congreso. Que por otra cuerda pueden ir por la vía judicial, ¿no? Sí. Los afectados. Ahora, de esos 16 diputados y senadores, que son 8 y 8, hay muchos que especulan porque entienden que si defienden el derecho a huelga están defendiendo al sindicato. No, están afectando un derecho de los ciudadanos. El artículo 14 bis de la Constitución, que es, y lo voy a reivindicar, que es obra del radicalismo, no del peronismo, porque también tenemos que conocer la historia, porque en el año 49, en la reforma del 49, el miembro informante del artículo de la huelga general era el secretario general de la UOM, si no me equivoco, que dijo abiertamente, el que hace un paro contra el general es un paro contra el régimen, y no tenía la Constitución del 49 el derecho a huelga, que se incorpora en el 57 a instancia de dos convencionales radicales. Es un derecho que tienen los habitantes. Lean el 14 bis. Todos los habitantes de la nación tienen derecho a... No es el derecho de los sindicatos, es el nuestro. Eso es lo que a mí... Digo, en esto no fueron contra la casta sindical. Fueron contra los ciudadanos. Pero bueno, pero yo entiendo que cuando hay una colisión de derechos tiene que prevalecer uno sobre otro. No hay derechos absolutos, es decir, esto lo voy a dejar bien en claro, no hay derechos absolutos en la Constitución. Entonces vos podés limitar los derechos de forma razonable. Estás claramente defendiendo el 14 bis, el derecho a huelga, que está fuera de toda discusión, pero no hay derechos absolutos, también quiere decir, cuando es esencial, es esencial. Diego, yo me voy a quedar con un título que es un desafío y sobre el cual vamos a hablar cuando se cumpla o no se cumpla, porque dijiste la justicia laboral lo va a declarar inconstitucional. Cuando ocurra, te llamamos de nuevo y lo conversamos al aire. Ha sido muy atractivo el planteo. Gracias, doctor Armesto. Un abrazo, Miguel. Cuídate. Gracias. Adiós.